siento honrado, me siento muy privilegiado. Exacto, que me ha salido el aviso que estamos grabando la reunión. Me siento realmente muy privilegiado de poder estar compartiendo todo este tiempo con vosotros. Es un privilegio para mí. Llevo prácticamente 20 años en el mundo editorial. Hace 20 años que vengo trabajando con todo el tema de publicaciones y me dedico a partes iguales. Tengo un sello de autoedición en la que estamos ayudando a muchas personas, tanto en el área cristiana como en el área secular, a publicar sus libros. No Books es un sello de autoedición que está llegando a prácticamente todo el mundo de habla hispana por medio de las nuevas tecnologías, de las que hoy hablaremos un poquito. Y por otra parte, el 50% de mi tiempo lo dedico a trabajar como consultor en el mundo editorial. Dentro de las consultorías que vengo realizando, pues trabajo en gran medida para las editoriales cristianas con una vinculación muy especial para la editorial Tyndale, con la que vengo llevando sus proyectos de llevar los libros cristianos que Tyndale publica al mercado secular, que es donde yo he trabajado más durante estos 20 años. Entonces, bueno, me mandaban unas preguntas durante la semana y me decían, o días atrás me preguntaban por qué he escrito este libro. Este libro tiene ahora mismo unos años ya. En pocas semanas vamos a tener, en el finales del mes de septiembre, vamos a tener una nueva edición del libro con varios capítulos nuevos porque ha cambiado algo el mundo editorial, aunque el libro sigue siendo válido al 100% para que los autores se acerquen al mundo editorial, pero sí que es verdad que algunas cosas han cambiado a nivel tecnológico y a nivel de posibilidades durante los últimos años, y esto lo tendremos listo en unas semanas. Pero a la pregunta de por qué escribí yo este libro, la respuesta es que dedicándote al mundo de los libros y acudiendo a todos los eventos en los cuales debemos estar presentes, y me voy a centrar en esta tarde en el mercado cristiano. Raro es el momento en el que tú estás en Expolit o en Expo Cristiana o en cualquier evento de una iglesia que no viene una persona y te dice: he escrito un libro, estoy trabajando en un libro, no tengo información de cómo tiene que salir este libro al mercado, qué tengo que hacer. Y eso es lo primero que no hay que, y eso es lo primero que no hay que hacer, porque normalmente las personas que viajamos mucho, viajamos con la maleta más ligera posible. Y a mí me han llegado pastores con libros de 500 páginas a entregármelas porque iba a ser una grandísima bendición de Dios, porque Dios lo había puesto en su corazón, pero es que en ese viaje Dios no me había dado espacio en mi maleta. Entonces, el gran esfuerzo que él había hecho para llevármelo a mí, pues luego se quedaba en el camino. Y la verdad es que era muy triste ver cómo personas ponían toda su ilusión y yo no podía ayudarlas más allá de darles 4 consejos en 5 minutos allí de pie en una feria. Con lo cual decidí escribir, quiero publicar mi libro. Quiero publicar mi libro es un material sencillo, es un material directo. Quien me conoce y me ha escuchado predicar saben que a mí no me gusta dar muchos rodeos. Yo soy muy directo en lo que digo, las explicaciones, los ejemplos y demás tienen que ayudar a que las personas comprendan las cosas, y si en 30 minutos puedo explicar lo que quiero explicar, no necesito 45 minutos ni una hora. Entonces, en mi libro es así. Mi libro es muy directo y es un libro que enseña a acercarse al público, al mundo editorial tradicional. De hecho, la primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy, y que creo que se están haciendo todos ustedes, porque si no, no estarían en esta charla hoy, es ¿qué hago con lo que he escrito? ¿Qué hago con el material que tengo? ¿Cómo lo hago llegar a las manos de un editor? Yo creo que esta es una pregunta que la mayoría de las personas, la mayoría de los pastores que han escrito, se preguntan: ¿cómo tengo que hacer para que esto lo lea alguien y para que esto se pueda publicar y llegue a las librerías y la gente lo pueda tener? Esta es una buena pregunta, pero yo os quiero invitar a que primero os hagáis una serie de preguntas diferentes. Creo que antes de hacernos esta pregunta tenemos que responder otras preguntas. En primer lugar, yo creo que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos.
muy honestos. Y la pregunta clave es, ¿por qué he escrito este libro? ¿Por qué lo he escrito? Esa pregunta la tienes que responder tú en tu intimidad. ¿Para quién has escrito este libro? Esa es otra pregunta, porque hay personas que escriben los libros para sí mismas y no se dan cuenta. Y hay que ser muy honestos. ¿Por qué he escrito este libro y para quién lo he escrito? Y ahora, dos preguntas que para mí son fundamentales para un escritor. Una, ¿por qué lo quiero publicar? ¿Por qué quiero publicar el libro? Hay muchas respuestas válidas ahí, ¿eh? Vamos a ver que no hay respuestas erróneas. Y la última, que es para mí también muy importante, ¿escribo para que me lean o para que me compren? Mirar, como estoy viendo que estáis todos agachados escribiendo, vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo al acabar esta charla, enviar la presentación a Sara Isabel y a Héctor y que os la hagan llegar, con todos los apuntes de lo que yo voy a decir. Como esto es un entorno cerrado, sé que no vais a piratearme la conferencia ni la vais a subir a internet sin mi permiso, así que voy a confiar en todos vosotros. Además, tengo los nombres de todos aquí delante. Yo prepararé un documento y os lo enviaré para que lo podáis tener, pero quiero que disfrutéis la charla y que no estéis ahí corriendo con el bolígrafo escuchando, ¿de acuerdo? Yo os paso la información. También os voy a decir una cosa. Hay un punto en el que yo diré en la charla, a partir de aquí no está en el libro, todo lo demás está en el libro y sé que si estáis aquí vais a recibir el libro o ya lo tenéis. Así que la primera parte de lo que voy a explicar, yo voy a dar unos tips, pero toda la información está detallada en el libro y a partir de la segunda parte vais a tener la información en la presentación, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, no estéis ahí escribiendo rápido porque no vais a poder disfrutar ni las preguntas, ni igual perdéis el hilo y estáis ahí preocupados. Nada. Recordad, 4 preguntas. ¿Por qué he escrito este libro? ¿Para quién lo he escrito? ¿Por qué quiero publicarlo? ¿Y escribo para que me lean o para que me compren? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo he escrito este libro para mi iglesia y lo que quiero es que me lean, no necesito publicarlo. Hago un blog, hago un podcast, hago un boletín, se lo envío a los hermanos. Yo escribo muchísimo, muchísimo en el WhatsApp de la iglesia, escribo muchísimo en mi Facebook y no tengo por qué publicar todo lo que escribo en un formato libro. Si lo que quiero es que la gente lo lea, lo entienda y lo asuma. Si lo escribo con la voluntad de que lo vea más gente, hay otras herramientas aparte de un libro. Tenemos los blogs, tenemos nuestras páginas, podemos crear, ya os digo, podcasts, podemos publicar el contenido de muchas maneras distintas. La pregunta clave es, ¿por qué lo quiero publicar? ¿Por qué quiero que al final aparezca en un formato libro y alguien pueda ir a una librería y comprarlo? Y después, ¿lo escribo para que me lean o yo quiero de alguna manera sacar un rédito económico a mi trabajo? Es lícito que de tu trabajo, de tu esfuerzo, tú quieras tener un rédito económico. Totalmente. Es lícito que tú quieras ganar dinero con tu libro. Es lícito que tú quieras ver tu libro en una librería. Todos los que escribimos tenemos un puntito de ego que nos alegra muchísimo a mí ver hoy todos mis libros expuestos detrás de Sara Isabel y ver que están ahí y que están en Panamá y que tenéis el libro vosotros. ¿Por qué os digo que son importantes estas preguntas y no hay ninguna pregunta que tenga una respuesta mala? Porque dependiendo de cómo respondamos a esas preguntas, vamos a elegir un camino u otro para nuestro libro. Vamos a elegir trabajarlo de una manera o trabajarlo de otra. ¿De acuerdo? Esto es importante. Importante que nosotros sepamos responder a esas preguntas. ¿Por qué? Porque respondiendo a esas preguntas vamos a ser capaces de tomar un camino u otro en nuestras publicaciones. Al final, nos damos cuenta de que llegamos a un punto y es que la editorial tradicional no es la única opción. Hoy tenemos la opción de publicar en una editorial tradicional, ya sea HarperCollins, Tyndale, Origen, Unilit, o podemos optar por la autoedición. Hace unos años la autoedición era la salida para los autores fracasados, donde iba todo el mundo que no encontraba una editorial, donde acababan aquellos autores que por la razón que fuera habían sido rechazados o no habían encontrado su momento para entrar
en la rueda de las editoriales tradicionales. Hoy eso ha cambiado totalmente. Hoy hay autores de grandísimo renombre que están autoeditándose por diferentes motivos, muy diferentes motivos. Por ejemplo, hay grandes pastores en España que se están autoeditando y no es porque las editoriales, ellos pueden ir a una editorial y la editorial viene a buscarles a ellos, pero ellos quieren de alguna manera controlar que lo que se vende de sus libros se hace a través de sus ponencias, conferencias, formaciones y demás. Ya os digo que hay muchas maneras diferentes de que podemos afrontar este tema, pero lo primero que quiero dejar claro es que la autoedición ya no es aquel rincón que quedaba para los escritores, entenderme la palabra, fracasados, que no habían encontrado la vía para la editorial tradicional. Todo lo contrario. De hecho, os voy a decir que hoy las principales cadenas de librerías en España, en Estados Unidos, tienen un espacio para autores que se autopublican, que el mayor negocio que tiene Amazon con la venta de libros no es con los libros de las editoriales, sino con los autores que publican directamente con ellos o con otras editoriales, pero utilizan el modo de autoedición de Amazon. ¿De acuerdo? Así que teniendo esto claro, vamos al siguiente punto. Vamos a empezar por encontrar una editorial. Vamos a trabajar los dos temas, pero queremos encontrar una editorial con la cual publicar nuestro contenido. Lo que es imprescindible es que conozcas tu obra. Punto 1. Tienes que conocer tu obra. Tienes que saber quién eres, tienes que saber dónde te encasillas dentro del ecosistema cristiano, que tiene muchas familias diferentes y muchas editoriales distintas que no publican todos lo mismo. Por ejemplo, si has escrito una novela, no vayas a CLIE, que está editando y publicando libros de estudio. Si has publicado un libro que tiene un contexto pentecostal, tendrás que ir a Casa Creación o a Nivel 1, que están más relacionados con esos temas. Si estás trabajando un tema teológico, vas a irte a Portavoz, vas a ir a CLIE, vas a buscar una editorial que ya esté publicando esos temas. Entonces tienes que conocer tu obra y tienes que conocer las editoriales a las que te diriges. Por ejemplo, nosotros, os he dicho antes, NoBooks está publicando autores cristianos y autores seculares, pero nosotros tenemos un gran trasfondo evangélico. Tenemos muchos pastores, tenemos muchos líderes de iglesia, muchos líderes de jóvenes que publican con nosotros. Pues no os voy a engañar, fácil que 2 o 3 veces al año haya gente que nos esté enviando libros eróticos, casi pornográficos, porque simplemente toma nuestra dirección del gremio de editores de aquí de España y no mira qué editorial le está enviando. Coge toda la lista, la copia en su mail y dice, allá que haya suerte. Y nos llegan a nosotros publicaciones que nunca publicaríamos, porque están fuera de aquello que nosotros queremos. Yo puedo publicar un libro con el que no esté totalmente de acuerdo en una posición escatológica, por ejemplo. Yo puedo tener mi concepto, puede haber un hermano que tenga otra idea y para mí eso no supone un problema para publicarlo. Pero algo que vaya en contra de mis principios cristianos, sí. Con lo cual, tenemos que saber a quién estamos enviando nuestras obras para saber, primero, que no perdemos el tiempo y que no nos vamos a llevar otra desilusión. Porque si estamos enviando un libro a una editorial que no está publicando aquello que nosotros hemos escrito, pues estamos invirtiendo un tiempo y un esfuerzo en nada. Más vale que tomemos un tiempo, entrar en la página de sepa.org, sepaweb.org. Ahí están todas las editoriales cristianas que están adscritas a la Asociación de Editoriales Cristianas Evangélicas y ahí podéis ver todas las editoriales, podéis navegar en su página web, podéis ver lo que publican y así os hacéis una idea de cuál es el trasfondo de cada una de estas editoriales y dónde puede encajar mejor vuestra obra. Podéis ir a CLC, a la librería, podéis hablar con los libreros, podéis preguntarles, mira, tengo un libro de esta temática, ¿dónde puede encajar mejor? ¿Qué editorial me publicaría este libro o este otro y demás? Y podéis encontrar el camino más fácil y evitar decepciones y demás. Después, es importante que tengáis preparado un currículum, pero un currículum profesional. Un currículum profesional de escritor no es un currículum ministerial.
hay que marcar la diferencia. Aunque estemos hablando de libros cristianos, para mí, como editor, no es importante que me expliques en un párrafo de 30 líneas cuáles son los dones que el Señor te ha dado. Y entenderme bien. Recibimos en las editoriales cientos de propuestas cada año. Por ejemplo, Tyndale es fácil que esté recibiendo 150, 200 propuestas cada 6 meses, más o menos. Con lo cual, imaginaros, esto lo multiplicamos por el resto de editoriales. Necesitamos tener la información clara. Entonces, cuando llega una propuesta editorial, siempre hay que acompañarla de un currículum y de un currículum profesional. Queremos saber quién eres y queremos saber por qué has escrito el libro. No estamos buscando un pastor para la iglesia, no estamos buscando un líder de jóvenes para ocuparse de nuestros jóvenes en la iglesia, estamos valorando un autor, una autora. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, que lo tengáis claro y que nos expliquéis. Es más importante para nosotros, y quiero que entendáis lo que estoy diciendo, que me digáis, mira, es que gané el concurso de literatura en el instituto, en la universidad, con un cuento, he publicado esto, tengo un blog que cada día visitan 300 personas para ver los escritos que tengo, a que me cuentes que tienes un don maravilloso con la guitarra. Porque son contextos diferentes, ¿me explico? Lo entendéis, ¿verdad? Enfocamos, queremos publicar el libro, estamos buscando editorial, queremos que la editorial nos conozca y esta es nuestra vertiente como autor. Evidentemente, cuando estás publicando un libro y estás buscando una editorial cristiana, pues sabemos que, mira, pues pertenezco a tal comunidad, me muevo dentro de este ambiente, estoy trabajando estos temas. ¿De acuerdo? Importante. Siguiente punto. Conoces tu obra. Hemos dicho antes que había 4 puntos que eran muy importantes para encontrar la editorial. Conocer la obra, conocer las editoriales, currículum y conocimiento básico. Punto 1. El conocimiento básico de cómo funciona la editorial. Punto 1. Conocimiento de tu obra. Necesitas saber que las editoriales no leen todo lo que se les entrega. A las editoriales normalmente llega aquello que ha sido seleccionado por ciertos filtros que ellos tienen. Cada editorial trabaja de una manera concreta, pero normalmente una editorial lo que tiene es un consejo editor. Y ese consejo editor, por regla general, no pertenece a la editorial. En muchas ocasiones, ya cuando llega al consejo editorial, ya ha pasado por esos filtros. Entonces hay personas que las editoriales tienen de confianza, que les van enviando los manuscritos que llegan para que los puedan leer con total objetividad. Y también sin estar contaminados por estar todo el día trabajando con libros. Personas que no se dedican profesionalmente al tema de la edición, pero que son y tienen el respeto de las editoriales para darles su opinión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que acompañar de tu obra siempre? Primero, tienes que acompañar tu obra de un documento en el que me puedas describir lo que hay en el libro en 10 páginas, en 10 líneas, perdón. Os voy a una anécdota de hace pocas semanas. Hace pocas semanas un pastor escribe una novela y nos la envía. No diré el país ni el nombre del pastor, pero escribe una novela de ficción. Y nos describe toda la novela en una página y pone al final de todo. No te envío el final de la novela para no destripar la emoción, para no desatar. Pero a ver, si quieres que yo te publique, tendré que saber cómo termina la novela. No me puedes dejar a medias, porque a lo mejor el final es lo peor que has escrito y termina peor que Perdidos, que Lost, ¿no? Entonces, necesito que me expliques toda tu obra en 10 líneas, 15 líneas. Necesito que me des las 3 ideas principales de lo que has escrito. Necesito que me expliques por qué has escrito este libro. ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué yo tengo que hacerte caso a ti y no a los 200 otras propuestas que recibo? ¿Qué te hace único? ¿Qué beneficios voy a tener como lector de leer tu obra? O sea, ¿qué va a ser? O sea, voy a tener las 10 horas más maravillosamente invertidas en una novela en el último año. Fenomenal. ¿Pero por qué? Porque la novela es así, así y así, te lleva de aquí y allá, tal. Bien. Último punto. ¿Has entregado tu obra a alguien?
para que te ayude a mejorar. Eso es muy importante. Todos los escritores, hayáis publicado o no hayáis publicado, tenéis que buscaros lectores críticos. Personas que puedan leer tu obra, que te puedan decir lo que ven bien y lo que ven mal, y que tú no te enfades con ellos. Cuando vengan y te digan lo que no les gusta. Por ejemplo, yo tengo mi editora que constantemente en España decimos me estira de las orejas. No sé si eso se utiliza ahí en Panamá, pero me está estirando de las orejas. ¿Por qué? Porque yo es rara la semana que no doy una conferencia. Estoy muy acostumbrado a hablar. Entonces, cuando escribo, me olvido de que las personas que me leen no están viéndome la cara, no me están viendo las manos. A mí me gusta tener los micros inalámbricos al estilo de Madonna para poder mover las manos y hablar moviendo las manos. Entonces, toda esa información que yo doy, esa comunicación visual que doy con mi comportamiento mientras doy una conferencia, eso no está esto no se escribe. Eso se plasma de otra manera. Y a veces me encuentro en lo que estoy escribiendo notitas como, ya estás escribiendo como hablas. Ya estás escribiendo como hablas. Entonces, tenemos que encontrar una persona, dos personas que lean nuestra obra y que nos critiquen de una manera constructiva y nosotros que aceptemos esas críticas y podamos mejorar la obra antes de llevarla a una editorial. Hemos hablado hace un momento del conocimiento de las editoriales. Ya os he dicho antes, investigar, conocer las editoriales, entrar en sepaweb.org, visitar su página web. Y una cosa muy importante, investigar si reciben o no manuscritos no solicitados. Hay editoriales que hoy no reciben manuscritos no solicitados. Esto es que prefieren ser ellos quienes le pidan a los diferentes autores con los que quieren publicar, mira, fulanito, necesito un libro sobre esta temática y me gustaría que lo hicieras tú. Hay editoriales que funcionan así. Entonces, mirar su página web, mirar normalmente abajo donde ponen toda la información de contacto y demás, suelen poner quieres publicar con nosotros y algunos ponen requisitos para entregar los manuscritos. Cuando pongan esta información de requisitos para entregar manuscritos, cumplir estas normas. Cumplir las normas, porque no es una tontería que una editorial te diga, mira, lo recibo en este email y lo recibo en el formato tal y necesito que cumplimentes esta página. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, hay comités asesores que ellos tienen que van a ver cada obra y, por ejemplo, yo lo tengo en mi editorial. Entonces, cuando a mí me llega algo para publicar, yo tengo personas de confianza a las que le puedo enviar una novela, que no es la misma persona que le envío un devocional y no es la misma persona que le envío un libro de teología. Por lo tanto, yo necesito que si me envías algo, cumplas las normas en las cuales nosotros te estamos pidiendo en Tyndale que hagas llegar tus libros a nosotros. Pero sé que el resto de las editoriales cristianas hacen lo mismo. Por lo tanto, no se trata de copiar todos los emails, hacer un único email y decir a quien corresponda. Os envío mi obra para que lo valoréis porque me encantaría publicar con vosotros y empezar a ponernos de rodillas a orar para que a alguien le guste. Ese camino es muy complicado. Podemos ponernos de rodillas y orar, por supuesto, pero si hacemos las cosas bien tenemos un camino ya recorrido para que por una mala decisión de no tener en cuenta a quién le estamos enviando nuestra obra, pues acabe nuestro email en la papelera de entrada. Después, os lo he comentado, acompañemos nuestras propuestas siempre de un currículum y una presentación de la obra. Cumplamos estas normas, respetemos los tiempos. Hay ocasiones en las cuales las editoriales se pueden tomar hasta 2, 3 y 4 meses para responder. Eso es por el volumen de obras que les llegan. No es porque haya una persona que lee 10 páginas por día. No podemos estar llamando a la semana o a los 10 días. ¿Habéis recibido? ¿Habéis tomado una decisión? ¿Habéis visto? Tenéis que pensar que las editoriales estamos trabajando con un plazo de 18 meses vista. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que lo que yo estoy hoy con mi equipo de producción editorial corrigiendo, editando y trabajando va a salir a finales del 2022. Y que la editorial ya tiene decidido y cerrado el calendario de lo que queda de 2021 y todo 2022. Por lo tanto, si tú presentas tu obra hoy y se aprueba antes de final de año, más o menos por el mes de noviembre, diciembre,
es muy posible que esa obra la editorial la publique en 2023 a mediados, porque se trabajan con 18 meses vista. Por lo tanto, si tú sabes, si tienes esta información, sabes que si tienes un libro de mucha actualidad, tienes que ir a editoriales que te puedan garantizar que se va a publicar en un periodo de tiempo en el cual la obra que tú has escrito tiene esa actualidad y no va a quedar obsoleta antes de llegar al mercado. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y si has publicado, y si has, perdona, y si has escrito una obra que tiene que ver con el aquí y el ahora, por ejemplo, muchísimos pastores han escrito acerca de la experiencia de la Iglesia, del contexto que se ha vivido el COVID en sus comunidades y todo lo demás, reflexiones acerca del COVID. Si no hay una editorial que te garantice que esto lo puedes publicar antes de Navidad, directamente autoedición, directamente, no lo pienses, porque si no vas a perder la oportunidad del tiempo apropiado para que tu obra salga. Entonces, no es un fracaso ni es un error, es totalmente estratégico y si el libro funciona, el siguiente libro seguro que encuentras la opción de ir a una editorial. ¿De acuerdo? Así que pensemos en todo esto. Ir apuntando las preguntas que queráis para que después que vamos a tener tiempo de hablar. Lo que no hay que hacer jamás. Esto en la presentación vais a ver que está subrayado en rojo. Lo que no hay que hacer jamás es inundar las redes sociales de las editoriales con entradas a tu blog. Inundar el muro de las editoriales con tu texto. Comunicarte con las editoriales por medio de redes sociales sin pasar por los canales que ellos han establecido para recibir los manuscritos. Esto es casi acoso. Perdonad. Hay mucha gente que lo que está haciendo, se mete en las redes sociales, en Twitter, queridos hermanos de HarperCollins, he escrito una novela maravillosa que Dios ha puesto en mi corazón y va a bendecir vuestra vida y todos los lectores. Y eso un día y otro día y otro día. Al final te bloquean. Al final te bloquean. Así directamente. No lo hagáis nunca. Utilizar los canales que las editoriales ponen para... Y si no sabes qué canal es, escríbeles un email y dices, mira, estoy buscando la manera de haceros llegar un manuscrito. ¿Me puedes decir cómo lo hago? ¿Sabéis por qué? Porque la primera impresión es muy importante. La primera impresión es muy importante. Y si de repente yo veo que, no sé, por ejemplo, Samuel ha enviado 30 notas en Facebook, 30 notas en Twitter y de repente me llega un email con su libro, digo, uy, no, ni lo leo. Esa primera impresión es importante. Seguir los canales que las editoriales han preparado para hacer llegar el libro. ¿De acuerdo? Y después sí, a nivel interno, sí que podéis poneros en contacto con la persona, si la editorial ya os designa un contacto, si ya hay una persona ahí que recibe el mail y os contesta, ya se puede trabajar ahí. Pero el tema de mezclar todo esto con las redes sociales y con otros canales para llegar a ellos suele tener mal resultado. Punto 4. Yo creo que este es muy interesante. Y esto en las conferencias que tengo el privilegio de dar es algo que muchos escritores se encuentran con la sorpresa. ¿Cómo funciona una editorial? Para que nosotros seamos conscientes de lo que vamos a hacer con nuestro material y a quién se lo vamos a hacer llegar, necesitamos conocer cómo funciona una editorial. Y a veces tenemos ideas erróneas de cómo están funcionando las editoriales. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de ver cómo funciona una editorial por dentro, pero es importante que conozcáis algunos detalles. Mirad, me voy a saltar un par de cosas que vais a encontrar en el libro, que es el capítulo que habla de la anatomía del libro y qué partes debe tener un libro y demás. Y me voy a centrar en cómo se fabrica un libro. Cuando tú escribes tu manuscrito, se lo haces llegar a la editorial y la editorial dice, adelante, Patsy, me encanta el libro que has enviado, vamos a publicarlo. Este libro va y se le entrega al departamento de producción. Y la primera persona que toma el libro es la persona que lo tiene que editar. La persona que edita el libro
En español a veces confundimos el editor con el publisher. En castellano, en español. No tenemos una forma de diferenciar el publisher del editor de mesa. En este caso, el editor de mesa es la persona que se sienta contigo, lee tu libro y te aconseja. Mira, estás repitiendo demasiadas veces ¿qué? Estás repitiendo demasiadas veces cursivas para referirte a cosas que no las necesitan. Estás incluyendo mayúsculas donde no toca. Te ayuda a mejorar tu libro con aquellas normas que la Real Academia de la Lengua tiene ya establecidas para que tu libro salga de la mejor forma posible. El editor, aunque a veces parezca el enemigo público número uno, es tu mejor amigo como escritor. Yo sé que cuando hemos escrito algo y lo hemos sentido y lo hemos transmitido, pues que venga una persona y nos diga, Juan, esto no se entiende. O sea, esto hay que ordenarlo de nuevo, haces frases muy largas, hay que ser más claro. A ti te da la sensación de que, o sea, ya está cambiando todo lo que he escrito. No, lo que te está ayudando es que una persona que no eres tú y está leyendo tu obra comprenda lo que tú quieres decir. Porque yo cuando leo lo que escribo sé lo que quiero decir, pero cuando se lo paso a mi esposa me dice, ¿y qué quieres decir aquí? Porque llevas media hora hablando de esto pero no terminas. Entonces el editor nos ayuda a mejorar. Después del editor pasa al corrector y es la persona que corrige el libro. Faltas de ortografía, acentos, tildes, todas aquellas cosas que se le han podido pasar al editor, porque el editor tampoco corrige el libro profundamente, pero es la persona que corrige tu obra. Después de esto, vamos a, cuando ya se ha cerrado la corrección del texto, cuando ya se ha cerrado la edición del texto, pasa a diseño y maquetación. Por una parte tenemos las personas que diseñan las portadas y por otra parte tenemos las personas que hacen el interior, la maquetación del libro. Y una vez que tenemos el libro maquetado, cerrado y demás, por una parte generamos el PDF, que es el archivo que se va a ir a la imprenta, y por otra parte generamos el EPUB, que es el libro electrónico que vamos a comercializar para leer en tablets, teléfonos y demás. En todo ese proceso intervienen entre 5 o 7 personas, para que os hagáis una idea. 5 o 7 personas. Después de eso hay que legalizar el libro. Y ahí, pues Panamá tendrá sus normas, España tiene las suyas. Hay que inscribir el libro en España, en la agencia del ISBN, que es del Ministerio de Cultura. Hay que registrar el copyright del libro y hay que sacar los depósitos legales del libro, que depende de dónde el libro y dónde está la editorial situada. Todo ese proceso, y todavía el libro no ha llegado a la librería, ni siquiera se ha impreso. Para que os hagáis una idea, y lo vais a ver en el libro, la producción de un libro más o menos, para una tirada de 2000 ejemplares, un libro de 200 páginas, aproximadamente tiene un coste de unos $9.000. Y ahí estoy hablando de corrección, edición, diseño, impresión, distribución. Figuraros, la editorial ha invertido unas horas de trabajo en valorar tu obra, unas horas de trabajo de su equipo, que al final de todo, sin que el libro todavía haya llegado a la librería, la editorial ha invertido entre 9 y $10.000 por libro que publica, cuando es un libro normal y son 2.000 ejemplares de tirada. Si esto es así, y una editorial publica en torno a 50, 60 libros al año, ¿cuánto dinero está arriesgando la editorial sin todavía llegar a las librerías? Por lo tanto, cuando os he explicado todo lo anterior del proceso de selección, cuando entendemos que que la editorial invierte toda esa cantidad de dinero sin recibir nada, apostando por un libro que no sabe si se va a vender o no, sino que es una apuesta de la editorial, nos damos cuenta de que las editoriales tienen que ser exigentes con lo que llega a las propuestas que ellos van a poder publicar o no. No van a publicar cualquier cosa. Y no es un argumento para las editoriales cristianas que Dios lo ha puesto en tu corazón y que esto va a ser una bendición tremenda. Eso no es un argumento, porque las editoriales, si no venden, quiebran. Y si quiebran, no nos llegan libros de calidad a las librerías cristianas. Por lo tanto, las editoriales tienen que
liberarse de cierta cuestión espiritual para que el proyecto funcione. No pueden publicar todo lo que llega, aunque les gustaría publicar mucho más. Es inviable publicar todo. Hay que hacer selección. Y hay que ver en qué camino encaja esa obra en su plan editorial, en el calendario y en lo que el público está dispuesto o no está dispuesto a comprar. Entonces, todas estas cosas para que el libro se imprima y esté en el almacén del editorial. Pero a partir de aquí entramos en lo que se llama el canal del suministro del libro. El autor ha creado el libro, la editorial lo ha producido, se le envía a la distribuidora, a la cual se le hacen presentaciones, se le envía información, pues, a nuestros amigos de CLC Panamá, pues Bill Gibson, que es el agente de Tyndale, que les atiende, les ha enviado la información, han hablado sobre el libro, les ha propuesto comprarlo, les ha dicho las bendiciones de que tiene el libro, y ahora nuestros hermanos Héctor, Sara y demás hacen una inversión y compran el libro y lo traen a Panamá. Y lo ponen en sus librerías y se lo venden a otros libreros. Y por último tiene que llegar un autor, o sea, tiene que llegar un lector, una lectora, y tiene que entrar a la librería y comprar el libro. Todo esto es el camino que recorre el libro desde que tú has terminado de escribirlo hasta que el libro, si tienes la suerte de entrar por esta vía al mercado editorial, llega a la librería, y que esté en la librería, como Héctor y Sara pueden explicar muy bien, no es una garantía de que el libro se venda. Que esté en la estantería no es garantía de que el libro se venda. Ahí viene tu compromiso como autor en promoción en redes sociales, apoyo a las librerías, apoyo a la editorial, hacer lo que estoy haciendo yo hoy, salir y no tener vergüenza de hablar de tu libro, compartir las bendiciones que tiene tu libro, las cosas positivas que tiene, a quién puede ayudar y demás. Y ser de un implicarte en lo que es la promoción y la ayuda a que la editorial y las librerías puedan colocar un libro. Entonces, todo esto para que nos hagamos una idea de cómo haces. Y entonces las editoriales se hacen ricas y millonarios con tu libro, la librería se hace ricos y millonarios con tu libro, y tú sigues siendo un pobre escritor. Tampoco es esto. Os voy a explicar, y lo tenéis, todo esto lo tenéis en el libro con cuadros, gráficos y todo explicado. Mirad, la editorial le está dando a la distribuidora un descuento que en España va, y creo que en América igual, del 40 al 60%, más o menos, del precio de venta al público. La distribuidora le tiene que dar un descuento al librero, que puede ir del 40, 35, 40% al 50%, para que el librero pueda venderlo. El autor recibe un royalty que va entre el 8 y el 10% del precio de venta al público. Para que te hagas una idea, de un libro, redondeando, que ya de estos quedan poquitos, ¿verdad? Pero de un libro que nuestros hermanos de CLC están vendiendo a $10, $2 cuesta hacer el libro. El librero tiene $3,50 de ganancia. El distribuidor tiene $2,50 de ganancia. Queda $1 para el autor y $1 para la editorial. Ese es más o menos el reparto que hay en cuanto a los gastos, costes y royalties que tiene la venta de un libro. ¿Entendido hasta aquí? Si hay alguna duda. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que bien. Si no, me ponen un cartelito y me dicen algo y yo ya me... Vamos muy bien, te queda unos 10 minutos. Perfecto. Pues este sería más o menos el funcionamiento que tiene la industria editorial vista en 30 minutos y corriendo. Todo este es el camino que hacemos para que el libro llegue a la estantería de una librería y una persona pueda decidir comprar nuestro libro, utilizando el canal del mercado tradicional de la industria tradicional editorial. ¿De acuerdo? Después tenemos otro camino, que es el de la autoedición. Como os he dicho al empezar, la autoedición hace unos años era la opción desesperada. La opción de que nadie responde a mis emails, nadie quiere publicar mi libro, nadie les envío la obra y no la publican y demás.
Y como os he estado explicando a lo largo de esta media hora, hay ocasiones en las cuales que una editorial no publique tu libro no quiere decir que tu libro no valga la pena ser publicado. A lo mejor no es el momento, a lo mejor la editorial tiene un plan encerrado en los próximos 18 o 24 meses y tu libro tiene una urgencia en cuanto a la temática para que salga ya, y lo estamos viendo ahora con el tema del COVID y la cantidad de pastores y líderes que están escribiendo de las experiencias pastorales que están teniendo en sus comunidades con todo este tema relacionado con la pandemia, ¿verdad? Pero es complicado que todos estos libros lleguen al mercado tradicional de las editoriales y tienen que optar por la autoedición porque si no, no llegaría al público a tiempo. La autoedición es algo que ha ido creciendo en los últimos años de una manera increíble. Que Amazon creara Kindle Direct Publishing de la manera que lo ha creado, no sé si Panamá tienen Amazon, distribución de Amazon y todo lo demás, ¿no? No, Vale. no, actualmente Europa, no. en España, Ujú. Europa, México ya, en Estados Unidos, publicar con Amazon ha sido para muchos autores una puerta abierta para llegar a editoriales tradicionales. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los autores lo que están haciendo es llevar a las editoriales directamente el libro ya creado, el libro trabajado y el libro publicado, ya sea por Amazon o por otra editorial de autoedición que les ha ayudado, otra empresa de autoedición que les ha ayudado a que el libro esté disponible para el público. Entonces, yo siempre he dicho a mis alumnos, yo doy esta asignatura en la Ricardo Palma en Perú, en la universidad, antes de la pandemia iba 3 veces al año a dar clase allí y doy clase aquí en España también. Yo siempre les digo a mis alumnos, a las personas que me están escuchando, lo siguiente. La autoedición es una opción muy válida. Muchos me dicen, pero para mí, no es la edición, no es para mí, yo no estoy dispuesto a hacer esto, yo, ¿cómo voy a poner yo de mi dinero 500, 600, 1000 dólares para que el libro salga? Y yo les hago siempre la misma pregunta. Si tú no crees en tu obra como para optar por la autoedición e invertir tu patrimonio, ¿por qué una editorial tendría que hacerlo? Si tú no crees lo suficiente en tu obra como para invertir tu patrimonio, y estamos hablando de 1000 dólares, no estamos hablando de comprar una casa ni un carro, ¿por qué una editorial tiene que arriesgar su patrimonio en publicarte a ti? Siempre tienes que tener o sea, tienes que creer en tu obra hasta el punto de decir, mira, si no me publican aquí, me publico yo. Porque si no crees en tu obra tanto, eso lo transmites. O sea, si no estás dispuesto a dar el paso y saltar a publicar de otra manera, eso se transmite. Tienes que creer en lo que has escrito. Tienes que creer en tu trabajo, tienes que creer en aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Y tienes que pensar que la autoedición es una opción válida si es tu primera opción o si es tu última opción, pero está ahí para darte una gran oportunidad, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales podemos llegar a las editoriales y una es autoeditarnos. Podemos llegar a los lectores y podemos llegar a las editoriales. Hoy en día, os he dicho antes que muchas editoriales tradicionales no estaban aceptando manuscritos no solicitados. Entonces, lo que están haciendo es, cuando llega un autor nuevo, lo primero que miran es qué comunidad tiene detrás este autor. O sea, Juan Triviño nos ha propuesto su libro. ¿Quién es Juan Triviño? ¿Escribe en algún blog? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuánta gente lo conoce? ¿Cuánta gente está leyendo lo que está publicando? Por lo tanto, desde el primer momento en el que tú decides escribir, en el primer momento que tú sientes que lo que estás escribiendo es para que otro lo lea, tanto si decides comercializar o no tu obra, tanto si decides que autoeditarte o ir por el mundo editorial tradicional, tienes que crear una comunidad a tu alrededor. La comunidad más cercana es la familia, es la iglesia, y ahí tenemos ya nuestro entorno donde ya nos conocen y donde ya saben, o sea, todos, en todas las iglesias evangélicas de todas las partes del mundo, tenemos una hermana que hace poesías, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tenemos una hermana que llega el domingo, hay una presentación de un bebé, hay una boda,
hay una actividad especial y esta hermana ha preparado una poesía para ese día. Tienes que crearte una comunidad. La gente tiene que saber que tú escribes. Tienes que conseguir esos lectores, esos fans que ahora están tan de moda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el público objetivo que después va a ir a leerte. Os voy a contar algo íntimo, personal. Mi hija va a cumplir 16 años dentro de 2 semanas. Escribe mucho mejor que su padre. Es muy buena en lo que hace. Ha ganado algún concurso literario y demás. Y escribe en Wattpad, escribe en Instagram, escribe en Facebook. Utiliza las redes sociales para que la gente sepa que ella escribe y que le lea quien quiera. Pues sorprendentemente el año pasado una editorial secular le ofreció un contrato para publicar sus 3 primeros libros de ficción, con 14 años. ¿Por qué? Porque la leyeron y la editorial es argentina, no es española, o sea, estamos hablando de 10.000 kilómetros de distancia. Porque la leyeron. Las editoriales leemos lo que está pasando en las redes sociales. Yo estoy en Wattpad, estoy en Instagram, y estoy leyendo a mucha gente y siguiendo a mucha gente. En mi trayectoria he contratado a 3 escritores a través de las redes sociales, porque lo que he visto que han escrito me ha llamado mucho la atención. Los 3 creyentes. Los 3 siguen publicando con nosotros, porque nos llamó muchísimo la atención lo que estaban publicando en las redes sociales. Y cuando hablamos con ellos, se quedaron sorprendidos porque nunca habían pensado que directamente una editorial les diría, escucha, quiero publicar esto que estás escribiendo, porque es buenísimo. Entonces tienes que crearte una comunidad y tienes que empezar a crear contenido que los demás puedan acceder a él antes de que tengan que pagar por él. ¿Por qué? Porque es el paso de que toda esta gente se acerque a ti y te conozca. Si tienes una plataforma, o porque eres el pastor de la iglesia, ya tienes ahí X número de personas que ya te está escuchando y demás, tienes una plataforma perfecta para autoeditarte y para sacar un libro que está enfocado a la iglesia. Hay muchos pastores en España que están publicando conmigo y que sus libros solo van a la iglesia. ¿Y qué publican? Publican libros de sermones, publican el estudio que va a hacer el grupo de matrimonios ese año, publican diferentes cosas, pero cuando se acercan a la industria editorial tradicional les dicen directamente, mira, yo ya he publicado estos 4 libros, los he autoeditado con esta compañía, con esta otra, y han ido a tantas personas. Y la editorial recibe una muestra de esos libros y ya dice, esta persona se está tomando en serio su trabajo, ha apostado por lo suyo, ha puesto su patrimonio por delante y ahora llega a nosotros. Y eso vale la pena respetarlo. Y vale la pena que veamos el qué, ¿no? Es un paso que se va ganando. ¿De acuerdo? Y hoy tenemos grandísimas posibilidades, porque hoy tenemos la posibilidad de la impresión bajo demanda. Yo, por ejemplo, hace años que no envío una caja de libros ni a, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a Colombia, ni a Chile, ni a Argentina. ¿Por qué? Porque hay una red de imprentas en la que estamos nosotros participando, en la cual subimos el archivo y le decimos imprímelo en la planta de México y se le entrega a CLC México. Esto va por nuestro hermano David Pavón en Bogotá y se imprime en Bogotá y se le entrega a David. Esto funciona de tal manera que a los autores que se autopublican también les permite hacerlo de esta manera. Hoy las imprentas han mejorado tanto que puedes imprimir un solo ejemplar de tu libro. Uno solo. Puedes imprimir 10, 15, 20. Hay imprentas digitales que te permiten controlar la inversión tanto como para gastarte unos pocos cientos de dólares para tener tu libro ahí. Entonces, son grandes oportunidades que se generan alrededor del mundo de la autoedición que nos puede ayudar a conseguir que nuestro libro llegue al máximo número de personas posibles. ¿Por qué? Porque cada vez más, si nos damos cuenta, al contrario que pasa con otras industrias, cuando una persona sigue a un escritor, sigue al escritor, sigue su nombre, no sigue a la editorial que lo publica. Los autores no tienen problema en cambiar de editorial porque el nombre del autor es lo principal, el contenido es lo que manda, lo que ese autor es capaz de generar. Entonces, los autores son la marca.
no es la marca de la editorial. La editorial tiene una marca, por ejemplo, Tyndale tiene una marca muy potente con la nueva traducción viviente, porque le pertenece a Tyndale. Pero el autor, por ejemplo, ¿a quién podemos? José Luis Navajo, lo conocen todos ustedes, ¿verdad? Un buen amigo de aquí de España. José Luis Navajo es marca José Luis Navajo. Da igual que su libro lo tenga Tyndale, que lo tiene, o que lo tenga Whitaker, que también lo tiene. Pero es José Luis Navajo, es la marca. Entonces ustedes, vosotros como autores, tenéis que crearos vuestra propia marca. Y vuestra marca sois vosotros. Y esa marca se genera en las redes sociales, se genera trabajando el contenido, se genera haciendo comunidad, se genera haciéndoos visibles, antes incluso de que llegue el primer libro a publicarse. Me están avisando, creo que se está acabando mi tiempo. Prometo entre hoy y mañana preparar la presentación para enviarla. Y ahora, pues, tiempo abierto de preguntas. Estoy aquí para responder lo que queráis, el tiempo que nuestros hermanos nos permitan. Muchas gracias a todos. Gracias, excelente, Juan. Gracias por esta ponencia. La verdad, yo quedé más claro que claro y quiero que todas las personas que están conectadas hoy sepan que CLS Panamá está aquí para ayudarles en ese proceso. Quiero saludar a Cristela Xiu, a Denise Carrizo, a la familia Rincón, ¿verdad? También quiero a Guns. Saludos, no sé si es el pastor Guns, a mi querido amigo. Sí, el pastor Gun. El pastor Gun. El Girón, también el pastor Priciano. Así es, Gurdi de Herrera, a Ivana de León, saludos Ivana, y Karin Samuel, saludos, son dos grandes amigas. A Sandra también, que nos escucha desde Colombia. Y a cada uno de ustedes, si no menciono su nombre, quiero que sepan el pastor Rogelio. Estamos muy agradecidos que ustedes estén conectados aquí y otra vez estamos muy dispuestos a ayudarles en ese proceso de hacer que su libro sea una realidad. También quiero que sepan que CLC como marca es una editorial. ¿Ok? Entonces tenemos presencia en más de 50 países en todo el mundo. Pero además de eso, tenemos una editorial que hace todo ese proceso de revisar los libros y entonces hacer el proceso de publicar. Y sí estamos interesados en autores latinos y CLS Panamá está en búsqueda de autores panameños. Creemos que hay muy buena pluma en este país, o bolígrafo para que quede claro. Y entonces queremos motivarle. Así que... Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas.